Damos lugar al pastor Israel, que es quien nos va a compartir el mensaje del día de hoy. Los invito a que seamos receptivos y a que estemos atentos para saber lo que Dios quiere para nuestras vidas. Antes de que se sienten, vamos a leer un texto. Siempre los hago sentarse, pero hoy no. Vamos a leer Éxodo capítulo 6 y vamos a leer del versículo 1 al 8. Y pone un separador ahí, una marca o algo, ahí nos vamos a quedar toda la prédica. Claro, vamos a leer otros textos, pero vamos a estar regresando a Éxodo capítulo 6, versículos del 1 al 8. Hoy no vamos a continuar con la serie. Pastor nos pidió predicar acerca de esto y somos obedientes. Dice así la escritura, Éxodo capítulo 6, versículos del 1 al 8. Dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: ahora verás lo que haré al faraón. Cuando él sienta el peso de mi mano fuerte, dejará salir al pueblo. De hecho, él mismo los echará de su tierra. Dios también le dijo: yo soy Yahvé el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, Dios Todopoderoso, pero a ellos no les revelé mi nombre, Yahvé. Y reafirmé mi pacto con ellos, mediante el cual prometí darles la tierra de Canaán, donde vivían como extranjeros. Puedes estar seguro de que he oído los gemidos de los israelitas que ahora son esclavos de los egipcios, y tengo muy presente mi pacto con ellos. Versículo 6. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel: yo soy el Señor. Te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha liberado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y a Jacob, y te la daré a ti como posesión exclusiva. Yo soy el Señor. Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, no nos cansamos de tener comunión contigo y hablar contigo. Se ha llenado nuestra boca de reconocer y declarar que tú eres santo, que tú eres Rey, que tú eres Señor en esta tierra, en medio de nuestra gente, pero sobre todo en nuestra vida, Dios. Hoy oramos para que, así como te revelaste a los patriarcas como Yahvé el Señor, tú te reveles a nosotros hoy en esta tarde. Te pedimos esto, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Voy a volver a leer los versículos 6 al 8 y quiero que preste atención en todas las veces que el Señor dice te voy a, te acá, te llevaré, te. Yo no fui, fue te. Dice así la palabra de Dios en el versículo 6, dice: por lo tanto, dile al pueblo de Israel: yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y a Jacob, y te la daré a ti como posesión exclusiva. Yo soy el Señor. Específicamente en estos versículos del 6 al 8 nosotros podemos escuchar las repeticiones constantes de la palabra te haré, te liberaré, te llevaré. O en otras versiones la palabra yo haré, yo te liberaré, yo te llevaré. Y esto lo encontramos una y otra vez. Y es que estos versículos que acabamos de leer no solamente nos hablan de promesas hechas por Dios a su pueblo, sino que también nos revelan el carácter mismo de Dios, el Dios que está haciendo estas promesas. El Señor empieza hablando
a partir del versículo 6, ya trae un diálogo con Moisés. Pero en el versículo 6 el Señor empieza esta frase, empieza hablando en este versículo, y Él empieza diciendo acerca de sí mismo. ¿Qué dice Él? Yo soy el Señor. Y cuando llegamos al final del versículo 8, el Señor cierra estos 3 versículos también diciendo exactamente lo mismo. Yo soy el Señor. Y en medio de estas declaraciones de quién es Dios, porque lo dice 3 veces, lo dice una en el versículo 6, una en el versículo 7 y una en el versículo 8, en medio de estas declaraciones mencionadas, hay 7 ocasiones en las cuales el Señor dice, yo haré, o yo te haré, o yo te libertaré, o yo te llevaré. ¿Verdad? El Señor se lo toma como algo personal, dice, yo lo voy a hacer. ¿Cuáles son las 7 promesas que el Señor le está haciendo a su pueblo aquí en estos 3 versículos? Te las voy a decir. Yo te daré libertad, yo te rescataré, yo te daré redención, yo te voy a tomar como mi pueblo, yo seré tu Dios, yo te llevaré a la tierra prometida y yo te voy a hacer vivir en la tierra prometida. Libertad, rescate, redención, hacerlo su pueblo, ser su Dios, llevarlos a la tierra prometida y hacerlos vivir ahí. Yo te pregunto, ¿acaso no ha prometido el Señor eso mismo para nosotros en Cristo? ¿Acaso no nos ha llamado a libertad? ¿No nos ha rescatado de nuestro pecado? ¿No nos ha redimido? ¿No nos ha hecho formar parte de su familia? ¿No ha sido Él nuestro Dios? Y no esperamos esa gloriosa tierra que descenderá del cielo entre nosotros. No solamente sabemos que Dios hace estas cosas y que las plantea como promesas, sino que hoy por hoy sabemos que estas cosas ya han sido hechas en Cristo Jesús. Y este es el punto. ¿Quién las declara? ¿Quién las promete? ¿Quién las enuncia a nuestras vidas? Esto es el Señor. Él es el Dios que tiene el carácter para hacer promesas y no solamente para hacerlas, sino cumplirlas. Y cumplir todas y cada una de ellas. Todos los que estamos aquí hemos hecho promesas sin cumplir. ¿Verdad que sí? Algún día le prometimos a nuestros niños llevarlos al parque y nunca los llevamos. Algún día le prometimos una cena a nuestra esposa y no la llevamos. Hemos hecho promesas que no hemos podido cumplir. Pero el Señor aquí en la Escritura, el Dios del cual estamos hablando aquí en la palabra, Él tiene el carácter no solamente para hacer promesas, sino para cumplirlas y cumplir todas y cada una de ellas. Y bueno, ¿dónde radica esta seguridad? Tendríamos que entender el contexto de lo que está pasando. Hay algo muy interesante aquí y es que el pueblo está en medio de un proceso de aflicción. Está siendo esclavo de Egipto. Ya lleva 400 años de esclavitud en Egipto. Ya no era el pueblo libre que llegó en medio de la hambruna. ¿Se acuerdan de los 7 años de abundancia y luego los 7 años de escasez? Y que Jacob con toda su familia vino y que fueron un pueblo libre a los cuales se les dieron las mejores tierras y se les permitió crecer, multiplicarse y prosperar. Ya no son ese pueblo, ahora son un pueblo que es esclavo, que vive oprimido, que trabaja para otros, que vive con ciertas limitaciones. Y este es el contexto que tenemos que ir entendiendo a la luz de esta palabra, porque mira, de hecho el versículo 9, fíjate lo que dice el versículo 9, Éxodo 6:9. Dios está hablando con Moisés y le dice, vas a decirle al pueblo esto, pero dice el versículo 9, así que Moisés le dijo al pueblo de Israel lo que el Señor había dicho, pero ellos no quisieron escucharlo más, porque estaban demasiado desalentados. ¿Por qué? Por la brutalidad de su esclavitud. Porque lo que estaban viviendo era algo terrible. Y ahí estaba el Señor lanzando una promesa, firmándola con su nombre, y ahí está un pueblo ignorando completamente esas promesas, debido a que está siendo cegado
por la cotidianidad de la vida. ¿En dónde radica la seguridad de que el Señor va a cumplir sus promesas? ¿En dónde? ¿De dónde podemos anclarnos para decir, yo sé que el Señor lo va a hacer? ¿En nuestra fe? Miren, si vemos el contexto, todavía más contexto, los versículos directos previos, está hablando el Señor con Moisés y se le presenta como alguien nuevo que Moisés no conocía, o al menos este Dios, nuestro Dios, no se había presentado a él de esa manera. Le dice, yo soy Yud Hei Bad Hei, o Yahvé, o Yahweh, o depende cómo lo veamos por la fonética y la transliteración a nuestro español. Pero en pocas palabras le dice, yo soy Jehová. Vas a ir a darle promesas a este pueblo. Pero este pueblo y sus patriarcas me conocen de una manera. ¿Cómo me conocen? ¿Cómo le dice el Señor que lo conocen? Como Él, Shaddai. Ellos me conocen como el Todopoderoso, pero hoy yo me revelo a ti con un nombre nuevo. Es la primera vez que el Señor hace uso de este nombre como Yahvé, Yahweh, Jehová. Yo soy Jehová. Este pueblo no me conoce como Jehová, me conoce como el Shaddai, me conoce como el que todo lo puede, el Todopoderoso. Pero no solamente soy el Todopoderoso, yo soy Yahvé, yo soy Jehová. Mira lo que dice el versículo 2. Dios también le dijo, yo soy Yahvé el Señor. Versículo 3, me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿como quién? Como el Shaddai. ¿Qué significa el Shaddai? Dios Todopoderoso. Pero a ellos, ¿a ellos qué? ¿Cuál nombre? Yahvé. Esto está bien emocionante, porque ellos conocieron al Señor como el Todopoderoso, pero no como Yahweh, no como Jehová, no como Yahvé. ¿Acaso la seguridad de que estas promesas se cumplan se encuentra en el pueblo y en sus cualidades? ¿Será acaso que el pueblo de Israel era el mejor pueblo para merecer semejante Dios y el respaldo de este Dios tras sus hombros? Claro que no. Mira lo que dice Deuteronomio 7 del 7 al 11. Deuteronomio 7 del 7 al 11. El Señor no te dio su amor, ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues eras la más pequeña de todas. Otras versiones dirían la más insignificante, la que, perdón por la expresión, pero no valía un cacahuate. Más bien, fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que le había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva de Faraón, rey de Egipto. Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente tu Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Pero no duda en castigar ni en destruir a quienes lo rechazan. Por lo tanto, obedece todos los mandatos, los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy. ¿Qué está diciendo en boca de Moisés este texto? El Señor no escogió a Israel por ser el gran pueblo, De hecho, basta leer la Biblia para decepcionarnos de ellos cada que la leemos. El Señor no escogió a Israel por ser la nación poderosa que ellos creen ostentar o presentar.
Dice la escritura, o acabamos de leer, que el Señor escogió a Israel por amor y por cumplir una promesa que había hecho a sus antepasados. De hecho, acuérdense, con Moisés el Señor le dijo: voy a borrar a todos estos, mira, voy a matarlos a todos, nada más tú hazte un ladito y vuelvo a empezar contigo. No se trataba del pueblo, no se trataba de la nación, no se trataba de sus características, sino del amor del Señor y el pacto que Él ya había hecho con sus antepasados, porque Él es verdaderamente Dios. Él es fiel y Él cumple su pacto y Él cumple sus promesas. Así que regresamos a Éxodo capítulo 6, versículo 2, nos damos cuenta que el Señor está delante de este pueblo y está haciendo promesas a este pueblo, no porque el pueblo las merezca, no porque el pueblo sea un gran receptor de las promesas de Dios, sino que el Señor le está haciendo promesas a este pueblo porque Él ya había hecho un compromiso con sus antepasados. Y el Señor revela algo nuevo acerca de sí mismo. Él dice: tus antepasados me conocían como el Shaddai, lo cual significa el Dios Todopoderoso. Y todos sabemos que ese es uno de los nombres de Dios que más aparecen en la Escritura. Un mejor traducción de el Shaddai, en vez de decir que Dios es todopoderoso, es decir que Él es el que domina. Porque decir que Dios es todopoderoso es correcto hacerlo, pero Dios no va a hacer algo que vaya en contra de sus principios y su ley. Y eso no le quita el ser todopoderoso, ¿me explico? Por eso una mejor forma de traducirlo es decir que es el que domina. Él es el que domina porque enfatiza el poder que Dios tiene para lograr todos sus propósitos. Y ya que aunque Él es todopoderoso, Él no haría algo que vaya en contra de su naturaleza o sus mandamientos. Eso es el Shaddai. Pero ahora el Señor se presenta como Yahvé. Una Y, una H, una W y una H. Yud, Hei, Bat, Hei en hebreo. Yahweh o Yahvé o Jehová a nuestro español. Sería lo mismo. Hago uso de todas estas palabras no para presumir, pero al leer distintas versiones encontrarán distintas formas de la expresión de este nombre. Hay algo muy interesante aquí, porque en el hebreo antiguo, al escribir, no se usaban las vocales, solamente consonantes. Por eso el nombre de Jehová, el original, son solo 4 letras: Y-H-W-H. ¿Ok? Así es la forma en la que podríamos escribir el nombre del Señor. Se escribía sin las vocales, solamente las consonantes. Y el nombre de Jehová ya fue traído al latín, a nuestro español, al tener las traducciones y al agregarle las vocales de la palabra Adonai, que Adonai sí significa Señor o el Señor. Entonces se toman las vocales, se meten al nombre de Yud Hei Bad Hei y aparece Yahvé o Jehová o Yahweh. ¿De acuerdo? Ahora, la palabra Yahweh o Jehová o Señor es derivado de una palabra hebrea que es Haya, que significa yo soy. Hasta aquí estamos haciendo conexiones. ¿Vamos bien o no vamos bien? Porque se acuerdan que cuando Moisés está delante del Señor en la zarza y le empiezan a temblar las corvas porque no quiere ir a Egipto, le dice: ¿y quién voy a decir que me envía? ¿Y qué es lo que el Señor le contesta? Yo soy, te envía. Yo soy, va contigo. La palabra Yahweh deriva de la palabra Haya en hebreo, que significa yo soy. Así que cuando Moisés estuvo en la zarza ardiendo y le preguntó al Señor ¿quién diría que lo enviaba? El Señor le dijo: yo soy el que soy, yo soy, me ha enviado. Vamos a leerlo, Éxodo 3, 14 y 15. Éxodo capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice: yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes.
Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahvé, el Dios de sus antepasados, ahí está Yahvé o Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben de recordar por todas las generaciones. Tiene mucho sentido porque cuando el pueblo escucha el yo soy me ha enviado, eso lo remonta a conectarlo con Jehová, a entender quién es realmente quien está haciendo el envío. Ahora, ¿qué significa Yahweh o Yud-Hei, Bad-Hei o Jehová o sus variantes? ¿Qué significa? Hemos estado muy acostumbrados a creer o a entender que Yahweh significa el Señor porque así lo traducen la mayoría de las Biblias al español, ¿verdad que sí? Cuando usted simplemente la NTV, ahí dice en el versículo 2, yo soy Yahvé y luego entre comillas, el Señor, la traducción. Pero Yahweh, decir que es el Señor es lo mismo que decir que es Adonai, porque Adonai sí es el Señor. Yahweh tiene un significado todavía más profundo y este es el centro de toda la predicación. De hecho, ya me lo acabo. Yahweh significa el autoexistente o el eterno. El autoexistente o el eterno. Esto es sumamente importante, mi hermano, porque si confesamos y reconocemos que Él es Yahvé, que Él es el eterno, Él es antes de cualquier eternidad y seguirá existiendo después de la eternidad. Reconocer que Él es el eterno o que Él es el autoexistente, si es que pudiéramos decir que Dios se limitara a la existencia, porque la existencia necesitaría de un creador. Me explico, no estoy diciendo que Dios no existe, pero en ese sentido, toda la creación depende del Señor para vivir, para respirar y para existir. Y por el contrario, el Señor no depende de nada ni de nadie. Él es el eterno. Él es el autoexistente. No depende de absolutamente nada. Por eso cuando Jesús habló acerca de sí mismo y dijo, yo soy, el yo soy, los líderes religiosos querían apedrearlo, querían lapidarlo, lo estaban tachando de blasfemo y querían matarlo. Mira lo que dice Juan 8 del 58 al 59 para entender el peso de esta declaración o confesión. Juan capítulo 8. Jesús contestó, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, ¿qué dice? Yo soy. Y en ese momento tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. A ver si ya entendemos la magnitud de esa escena, porque uno dice, ¿por qué se enojan por decir yo soy? Ahí había un diálogo muy interesante y Jesús estaba diciendo, oigan, si yo conozco a Abraham. Y estos, por favor, no tienes ni 50 años, ¿cómo vas a decir que conoces a Abraham si es nuestro patriarca que vivió en ese momento aproximadamente que 4,000 años? No, menos, me fui muy lejos, unos 1500, 2000 años. No es posible que tú conozcas a Abraham. Entonces el Señor, pone el 58 por favor. El Señor tiene que darles esta declaración y decirles, aún antes que Abraham naciera, yo soy. No, eso hizo que ardiera, se enfarisellaran los fariseos, se llenaran de ira. Dijimos que en el hebreo antiguo no incluyen las vocales, así que se agregaron las vocales de Adonai a Yahweh para llegar a la palabra Yahweh. Ahora, Yahweh o Jehová es el nombre que Dios se atribuye a sí mismo cuando Él hace un pacto. Mira lo que dice Éxodo 3:15. ¿Pueden poner por favor? Dice, Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahvé, el Dios de sus antepasados, lo acabamos de leer ahorita, ¿verdad? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben de recordar. ¿Cuándo? Por todas las generaciones. Cuando Dios hace un pacto, su endose, su garantía, su recurso con el que Él viene y dice,
aquí está la garantía de que voy a cumplir, de que lo que les estoy diciendo va a ser, es poner su nombre sobre la mesa. Pero no cualquier nombre. No Adonai, no Rafa, no Nisi, no bandera, no sanador, no Jireh, no proveedor. Dice, yo soy Yahweh. Yud Hei Bat Hei. Y ahí, en Éxodo capítulo 6, versículo 3, que es el texto base en el que hemos estado leyendo, dice que los patriarcas no lo conocían por ese nombre. Y esto requiere que tengamos un poquito más profundidad teológica al respecto, porque el nombre de Yahweh sí lo vamos a encontrar desde el Génesis presente en la Escritura. Luego nos damos un tiro con eso, si quieren platicamos acerca de eso. Pero hay algo muy interesante aquí, y es que según el contexto de Éxodo capítulo 6, los patriarcas no conocían el nombre de Yahweh porque ellos nunca experimentaron el pleno impacto de ese nombre. Por eso conocían el Shaddai, el que era poderoso para hacer lo que fuese necesario. Pero el Eterno, por eso es que aquí en Éxodo capítulo 6, en el versículo 3, y a partir de ahí en adelante dice, yo me voy a revelar a ellos. Ellos me van a conocer en plenitud como el que sí puede hacer todas las cosas, no solamente como el Todopoderoso, sino como el ser absoluto que obra con libertad ilimitada en el cumplimiento de sus promesas. Si se dan cuenta, todos los nombres que el Señor tiene en la Escritura son descriptivos, ¿verdad que sí? Jireh es proveedor, Rafa es sanador, Nisi es bandera o estandarte, y así hay un montón de nombres que encontramos en la Escritura. Pero Yahvé particularmente no es un nombre descriptivo, sino que es un nombre personal con el cual Dios hace pactos y promesas a su pueblo. Yahweh o Jehová es el nombre del Dios de Israel, es el nombre del Dios que vino a la tierra encarnado en Jesucristo. Mira lo que dice Mateo capítulo 1 versículo 21. Y tendrás un hijo y lo llamarás, ¿cómo lo vas a llamar? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, a nuestro español usamos la palabra Jehová igual que utilizamos la palabra Jesús, pero si estuviéramos hablando en hebreo, el nombre de Jesús, ¿cuál sería? Yeshua. Yeshua. Empieza con Ye, igual que Jehová o Yahvé. Dice aquí la Escritura en Mateo 1:21 que su nombre va a ser Jesús por una razón, porque él va a ¿qué? A salvar a su pueblo de sus pecados. Jesús viene de la forma hebrea Yeshua, que literalmente significa Yahweh o Jehová salva. Así que el Señor salvaría a su pueblo de sus pecados y simultáneamente Jesús salvaría a su pueblo de sus pecados. A mí me emociona un montón este tipo de conexiones. A lo mejor ustedes están así como que todo esto, qué rollo, pero es muy bonito conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento a través de la raíz de la escritura, de las palabras. Porque hay gente que se atreve a afirmar que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Hay gente que se atreve a decir que Yahvé o Jehová no es el Dios o no es el Padre de Jesucristo. ¿Por qué? Usan argumentos tan tontos como decir que la palabra Jehová ya no aparece en el Nuevo Testamento, por ejemplo. Pero ahorita acabamos de hacer una conexión muy profunda y muy interesante, que el nombre Yeshua, en hebreo, su raíz gramatical básica es Jehová salva, el Señor salva, el Eterno salva. El Señor no es alguien que hace buenas promesas o que solo cumple algunas de sus promesas. El Señor, el gran yo soy, Él hace y Él cumple todas sus promesas. Él hizo la promesa a su pueblo de darle libertad, de rescatarlo, de redimirlo, de tomar a Israel como pueblo, de ser su Dios y de llevarlo a la tierra prometida y hacerlos vivir ahí. ¿Y adivina qué? Lo hizo. Sí lo hizo. Que el pueblo desaprovechara grandes promesas y bendiciones, esa es otra cosa.
pero el Señor llevó a su pueblo a la tierra prometida. ¿Tardó 40 años por la necesidad de su corazón? Sí, pero los llevó. Él hizo esa promesa. Y el Señor nos hace esta misma promesa a nosotros en Cristo Jesús. Y hoy sabemos que Él tiene el carácter y el poder, pero sobre todo tiene el nombre para cumplir sus promesas. Jehová, Yahvé, Yahweh. Mira, en Números capítulo 23, todavía no lo busquen, pero lo menciono rápidamente y ya estoy concluyendo. En Números capítulo 23 hay un contexto muy interesante porque el Señor estaba cumpliendo su promesa de Éxodo 6 al pie de la letra. Es la famosa historia de Balac y Balaam. ¿La conocen? Ahí está en Números. Todavía no la busquen, ahorita la vamos a leer. Pero dense cuenta, si usted conoce esa historia, sabrá que el pueblo de Israel iba avanzando. El Señor estaba cumpliendo su promesa, los estaba llevando al lugar donde dijo que los llevaría. Y en medio de eso, de los amalecitas, Balac, los confundo entre los dos. Balac busca detener a este pueblo, que no avance, que no les haga daño, que no pase por encima de ellos. Así que manda a traer a Balaam, una persona versada en cosas sobrenaturales, que tenía el poder de bendecir y maldecir. Le dice: ¿sabes qué, compa? Yo necesito que le eches una maldición a este pueblo, que no avance. Y entonces Balaam, pues seducido por el dinero, vamos. Llega, intenta hacerlo y el Señor le dice: no, compa, tú no puedes. Tú no puedes. Si usted alguna vez ha creído que si usted está bien con Dios y un maleficio puede entrar a su vida, aquí hay una respuesta bíblica que contradice ese pensamiento. Termina bendiciendo al pueblo de Israel. Y Balac se enoja y le ofrece más dinero y lo lleva a un monte más alto y le dice: mira, de aquí los ves completitos, maldícelos. Vamos a leer Números 23, del 19 al 26. Desde el 18 si gustan, porque es la palabra que el Señor le da a Balaam. Le dice: este es el mensaje que Balaam transmitió. Levántate, Balac, y escucha. Óyeme, hijo de Zippor. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. O sea, los humanos sí mentimos, ¿verdad? Pero Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió algo sin cumplir? Escucha, yo recibí la orden de bendecir. Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo. Ninguna desgracia está en su plan para Jacob. Ningún problema espera a Israel, pues el Señor su Dios está con ellos. Él ha sido proclamado, lo que estuvimos proclamando hoy para quienes cantaron. Dios los sacó de Egipto. Para ellos, Él es tan fuerte como un buey salvaje. Ninguna maldición puede tocar a Jacob. Ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel. Pues ahora se dirá de Jacob: qué maravillas ha hecho Dios por Israel. Este pueblo se levanta como una leona, como un majestuoso león que se despierta. Ellos se niegan a descansar hasta que hayan devorado a su presa y beben la sangre de los que han matado. Entonces Balac le dijo a Balaam: está bien si no los maldices, pero al menos no los bendigas. Versículo 26. Así que Balaam le respondió a Balac: ¿no te dije que solamente podía hacer lo que el Señor me indicara? En Éxodo 6 había hecho una promesa a Dios. ¿Cuál es esa promesa? El Señor le dijo
que los iba a liberar, que los iba a rescatar, que los iba a redimir, que los iba a tomar como su pueblo y que Él iba a ser su Dios, que los iba a llevar a la tierra prometida y los iba a hacer vivir ahí. Y en Números 23 vemos claramente que el Señor está haciendo lo que dijo que había prometido que iba a hacer. Amén. No hay absolutamente nada que pueda cambiar el veredicto y la palabra de Dios, sus promesas sobre nuestra vida. Hay una línea muy delgada entre decir que solo nosotros mismos. Porque ¿se acuerdan el consejo que Balaam le da a Balac? Dice, mira, yo no puedo hacer nada, pero llévales mujeres. Llévales mujeres a ese pueblo y vas a ver cómo solito en unos años va a estar mal. Y así fue. Porque mientras el pueblo caminaba rectamente con el Señor guardó, bendijo y protegió a su pueblo. Porque Él es el eterno que puede cumplir su palabra y sus promesas. Terminamos con este texto, Romanos 4, 21 y 22. El apóstol Pablo hablando acerca de Abraham. Y me gusta mucho este texto porque dice, Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Versículo 22. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Es mi oración, mi hermano, que tú tengas una revelación, un conocimiento profundo de Yahweh. Así como leímos en Éxodo que dice que se va a revelar a los patriarcas, ya no como el Shaddai, sino como Yahweh, y a consecuencia de eso, el cual puede respaldar para cumplir sus promesas, que el Señor se revele a nosotros de esa misma manera, al darnos sus promesas. Es importante que aprendamos a mantenernos fieles a aquel que se mantiene fiel a nosotros. No vaya a ser que nos pase lo que al pueblo de Israel le pasó después de que Balaam declaró bendición sobre ellos. Que Dios los bendiga, mis hermanos.